¿Qué tal, amigos? Les saluda el padre Alberto Cesati. Estoy muy contento. Como ven, hoy me acompaña el padre Dani, un gran amigo del seminario. Los dos nos ordenamos hace ya casi 3 meses. ¿A qué vamos? No, sí, casi 3 meses. Vamos para 3 meses. Dani, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Háblanos un poquito de ti, de dónde eres. Bueno, antes que nada, un saludo a todos los que nos ven. Y muchas gracias, padre Beto, por la invitación. Mi nombre completo es Daniel Torres Aspiros. Como ya dijo el padre Beto, somos compañeros desde el seminario, todo el proceso, incluso el proceso para entrar al seminario, nuestro año de introductorio, la filosofía, el año de servicio y la teología. Hemos sido compañeros. Hoy Dios nos ha concedido también el don del sacerdocio. Yo lo estoy ejerciendo aquí en la parroquia de origen del padre Beto, aquí en la parroquia de Acatzingó. Soy uno de los vicarios. Muy bien, y pues el tema va a ser cómo vivir la Pascua en estos tiempos de la cuarentena, porque yo creo que muchos nos hemos preguntado, bueno, ya celebramos la Semana Santa de nuestros hogares, ya estuvimos en la alegría de la resurrección, pero parece que todo sigue exactamente igual como la Cuaresma, ¿no? Y entonces vamos a ver primero qué es la Pascua, así como muy rápido, muy sencillo, ¿qué es la Pascua? Ok, bueno, la Pascua es ese paso de una experiencia a una nueva experiencia. El término lo tomamos desde la Pascua, por ejemplo, de los judíos, que hace referencia al paso del ángel de Yahvé o el paso del Señor en medio del pueblo. Ellos también lo refieren, por ejemplo, al paso de la esclavitud a la libertad. Recordemos los años que estuvieron el pueblo de Israel como esclavos en Egipto, como Dios los libera. Entonces ese paso de la esclavitud a la libertad lo conocen también como Pascua. El cristianismo adopta también el término, haciendo referencia ahora del paso de la muerte a la vida, del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Entonces así podemos entender como esa Pascua, ¿no? El paso de un antes a un después. Así es, y bueno, yo creo que también nos hemos dado cuenta todos que hay muchos signos, muchos elementos, al menos en las transmisiones en vivo creo que sí se nota el cambio, ¿no? Porque pues hemos vivido las transmisiones desde la Cuaresma. En el tema de las flores, por ejemplo, ya hay más flores en el altar que representan esta alegría, que representan la vida, porque es precisamente como tú decías, que Cristo ha vencido la muerte y nos invita a dar también ese paso, ¿no? El Papa Francisco toda la semana, él hablaba de la resurrección del corazón, de la resurrección espiritual, y que creo que todos nosotros pues tenemos que mirar nuestro corazón y ver si ya no le hemos permitido que resucite también con Cristo, ¿no? Pero además de eso, el canto de la aleluya, por ejemplo, que toda la Cuaresma lo dejamos atrás, ¿no? Y que es un canto que nos invita a alabar al Señor y que ya es propio de la Pascua y que es un canto de alegría, ¿no? Pero también un elemento creo que a todos, bueno, al menos por ejemplo a muchos nos gusta y nos llama la atención, es el cirio pascual. Efectivamente, bien decías, Beto, hay diferentes elementos que nos van indicando que estamos en un tiempo diferente, ¿no? En el tiempo de la Cuaresma, bien decías, las flores se ausentan o al menos disminuyen. En la Pascua desbordan como signo de júbilo, lo mismo el canto de la aleluya, que es un canto alegre. Y también está la presencia del cirio pascual. El cirio está elaborado con cera de las abejas, no es parafina, tiene que ser cera propiamente de la que elaboran las abejas. Se tiene que realizar este cirio y tiene diferentes elementos, aparte de que es cera, tiene estos elementos que están en el frente del cirio, como lo son, por ejemplo, el signo de la cruz, que nos hace referencia al medio por el cual Cristo ha adquirido para nosotros la redención. También tenemos algunos elementos como son el año inscrito en el cirio, a veces en los 4 cuadrantes que hacen la cruz. Y significan que Dios, que Jesús es el dueño del tiempo y de toda la eternidad. También están presentes las letras griegas, el alfa y la omega, que nos hacen referencia a que Jesús es el principio y el fin de toda la creación, el principio y el fin de todo el tiempo, de todo esto. También hay algunos otros elementos, por ejemplo, los granos de incienso, que son 5, que se van incrustando en el cirio pascual conforme se desarrolla el lucernario, que es la primera parte de la vigilia pascual. Se van incrustando esos granitos de incienso, se van diciendo, ¿no? Por sus santas llagas gloriosas, se van incrustando, ¿no? Son 5 granitos, las llagas de Cristo, la cabeza, el costado, los pies y los brazos. Entonces también son importantes. A veces pasamos como que por alto, porque como que vemos que simplemente están los elementos. Vemos que el Padre le está moviendo. Sí, pero ¿qué hace, no? Tiene todos estos elementos.
Y propiamente el cirio, al encenderlo dentro de toda esa oscuridad en la que estamos en el templo, bueno, en esta ocasión un tanto diferente, ¿no? De cómo se celebró en los hogares, pero ustedes recordarán que cuando nos reunimos en los templos las luces están apagadas, estamos en completa oscuridad, para precisamente significar que después de caminar en un tiempo de oscuridad, es decir, el caminar en el tiempo del pecado, llega un momento en el que Cristo nos pasa a nosotros, es decir, lo que decíamos hace ratito, ¿no? La Pascua hace que nosotros pasemos de esa oscuridad de pecado a una luz que es el mismo. Y por eso cuando se avanza con el cirio pascual se va cantando esta expresión: Cristo, luz del mundo, ¿no? Porque Cristo es la luz que disipa las tinieblas del pecado en medio de la vida del hombre. Dentro de la celebración, el cirio significa al mismo Jesucristo. Por eso el cirio pascual va a estar presente al lado del ambón, donde Cristo se hace presente también por medio de su palabra, y estará ahí durante toda la cincuentena pascual, recordándonos precisamente eso, que Cristo, la palabra del Padre, se ha encarnado y ha disipado las tinieblas del pecado en nuestra vida. Ya posteriormente, el cirio pascual, terminada la cincuentena, el cirio se colocará en el baptisterio, ¿no? A un lado de la pila bautismal, precisamente para tomar de ahí la luz para los nuevos bautizados. Pero durante todo este tiempo de la cincuentena pascual, junto al ambón, ese es el lugar que le corresponde. Entonces, pues yo creo que, bueno, en todas las comunidades esta costumbre, ¿no? De ir todos juntos con el cirio a encenderlo, porque es la presencia de Cristo, como el mismo Cristo que se hace presente y que ilumina en este tiempo. Bueno, por ahí ya pueden ver como un primer tip, ¿no? Cada vez que miremos el cirio, es decir, Cristo está presente en medio de las oscuridades de mi corazón, de mi hogar, de tantas situaciones que, pues, fuertes, ¿no? Estamos viviendo, recordar que Cristo trae la luz. Y también, fíjate que hay algo muy curioso, el tema de algunos animales, ¿no? Que se utilizan también como elementos, como signos de este tiempo. Por ejemplo, pienso en el primero que nos preguntaban y que es como muy famoso, sobre el conejo de Pascua. Y ya así como buscando un poquito encontré como dos significados. El primero es la fertilidad, ¿no? De esto que a través de la Pascua, acuérdense que en la vigilia pascual se celebraban los bautismos. Y entonces era como el volver a nacer de muchos hombres que se incorporaban a esta gran familia que nacía del costado de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Es la fertilidad. Pero también me llama mucho la atención como el caso, por ejemplo, de la liebre, ¿no? De la liebre que tiene las patitas de enfrente más pequeñas y las patitas traseras más largas. Esto le permitía escalar de una manera más sencilla y descender de una manera más complicada. Sí. Y entonces los primeros cristianos utilizaban la liebre o el conejo como para significar cómo debe ser el estilo de vida del cristiano, que siempre tiene que llevar o que encaminarlo hacia arriba, ¿no? Esa frase que tanto hemos escuchado, la meta es el cielo, ¿no? Y con cuánto mayor razón en este tiempo de Pascua, nuestra meta tiene que ser participar de la resurrección de Cristo, ¿no? Participar de la alegría que nos viene de Cristo, entonces siempre ir caminando hacia arriba. Y también el pavo real, ¿no? San Agustín ya tenía esa curiosidad sobre el pavo real, ¿no? Incluso en la Ciudad de Dios, él en un apartado habla sobre el pavo real y él dice que tenía una curiosidad muy grande sobre la carne del pavo real, ¿no? Porque se hablaba de que pues era algo que no se corrompía, y entonces él dice que lo invitan a un banquete, ¿no? Ahí va narrando en la Ciudad de Dios, y que cuando ve que le dan la carne de pavo real, él guarda un trozo. Y entonces lo manda como a guardar, ¿no? Y lo ve al cabo de unos días y se da cuenta que ni olor ni nada, la carne sigue igual. La guarda por 30 días más y cuando se la traen solamente dice ha cambiado en el tamaño. Pero de ahí en fuera no se ha echado a perder. Y entonces por eso lo empiezan a tomar como el pavo real, como un signo pues de la inmortalidad, ¿no? de la misma trascendencia. Incluso las plumas, nos dice que también las plumas, el cambio del plumaje era pues esta invitación, ¿no? Del cristiano de siempre buscar estar renovándose, de la conversión, del estilo de vida, de siempre buscar estar más de la mano de Dios. Y finalmente el ojo del pavo real que les recordaba, la presencia de Dios que todo lo ve, como ese ojo, ¿no? Así que todo ve, ven que en la colita del pavo real al extenderse es como hacerse una figurita, un solo ojito en todas las plumas. De hecho todas las plumas tienen, y así precisamente esa relación, ¿no? A que Dios todo lo ve, Dios es ese omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede, y que por lo tanto también ve todas las acciones del género humano. También algo que es como muy famoso, que es muy común, es el huevo de Pascua. Pero ¿de dónde viene esto del huevo de Pascua?
Bueno, mira, aquí a lo mejor hago un pequeño paréntesis. La primera experiencia o el primer contacto que yo llegué a tener, por ejemplo, con esta cuestión de los huevos de Pascua, ha sido en una iglesia de rito oriental, una iglesia de rito bizantino aquí en nuestra diócesis, y ver cómo en la Pascua las personas que asistían a la celebración, a la divina liturgia, como ellos le conocen, a la Santa Misa, a la Eucaristía, acudían con canastas llenas de diferentes elementos, ¿no? Entre ellos carnes, embutidos, etc. Y lo que se resaltaba muchísimo eran los huevos de Pascua. Quizá preguntando un poquito con ellos, dicen que, bueno, todas estas canastas con todos estos elementos, incluyendo los huevos de Pascua, eran en relación a la alegría que se tenía por haber roto el ayuno que se había guardado durante toda la Cuaresma. En ese rito de la iglesia, el ayuno cuaresmal es un tanto diferente, se privan de muchísimos elementos, ¿no? De entre ellos todos los derivados de animal, y eso incluye obviamente los huevos. Y por eso venía la alegría como de romper ese ayuno con el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, después de mitigar el cuerpo, de preparar al espíritu a la celebración pascual. Entonces, con ese júbilo podían volver a retomar los alimentos de los que se habían privado durante un tiempo, durante toda la Cuaresma. Entonces venía esa alegría y por eso llevaban huevos cocidos, ¿no? Después esa alegría se empezó a manifestar, empezó a ir cambiando a un punto de tal de querer decorar los huevos. Entonces es por eso que hoy vemos diferentes huevos de Pascua decorados, pintados de diferentes colores. Muchos otros los cubrían con un tipo de un líquido como tipo cera, para que llamaran más la atención, estuvieran más presentables y se conservaran por más tiempo. Y todo esto por ese gozo, por esa alegría que se tenía de que Cristo había resucitado y de que por fin se acababa el ayuno. Y es que, bueno, disculpa que te interrumpa, pero tú tuviste la oportunidad, al menos hace un año de vivir este ayuno, ¿no? Sí, ¿Cómo es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, en la iglesia de rito latino, nuestra iglesia, ayunamos, por ejemplo, el miércoles de ceniza, el viernes santo, y el ayuno consiste ya sea en tomar una sola comida a lo largo del día o pequeñas porciones a lo largo del día. Entonces, la iglesia oriental, incluso la iglesia ortodoxa, esta parte del ayuno lo llevan de un modo, ¿cómo llamarlo? Paulatino, ¿no? Domingos anteriores al miércoles de ceniza, que para nosotros inicia la Cuaresma, el miércoles de ceniza, para ellos inicia el domingo anterior al miércoles de ceniza, y tienen diferentes domingos que los llaman, ¿no? El domingo de la carne, el domingo del perdón, o el domingo del queso, le llaman así. ¿Por qué? Porque en esos domingos es el último domingo que está permitido comer carne, y el último domingo que está permitido comer lácteos. Entonces, llegado ese domingo al lunes siguiente, no se come carne. Después no se comen lácteos. Y entonces ya no se puede comer prácticamente nada derivado de animal, salvo en algunas solemnidades, como por ejemplo San José o la Anunciación, el 25 de marzo. ¿Es cuando se podría decir que rompe el ayuno? Sí, pero no en su totalidad. O sea, se permiten, por ejemplo, a lo mejor se permite tomar vino, se permite a lo mejor, no sé, comer pescado, o comer algún tipo de carne que no se permite, pero no es que se rompa en totalidad el ayuno, sino que solamente es una pequeña parte, ¿no? Por ser solemnidad. De ahí en fuera, tú dices, hace un año tuve la oportunidad de llevar este ayuno. Sí resulta un tanto difícil porque uno no está acostumbrado a practicarlo. Sin embargo, al ser una parte un tanto ascética, o de hecho es ascética, ayuda muchísimo. O sea, el asociar toda esta práctica externa con la oración de verdad ayuda muchísimo, porque pues no es tan fácil decir ya no voy a comer esto y todo eso, sobre todo por nuestra cultura que es tanto diferente y la alimentación que llevamos. Sin embargo, sí ahí sí te puedo compartir esa alegría que se siente de decir ya puedo comer lo que ahí no entendemos lo de los huevos de Pascua. Exacto, la alegría que se plasma en un huevito, sí. ¿No? O sea, de verdad es una alegría después de todo ese tiempo de no comer, decir ahora ya puedo comer lo que me había privado durante toda la Cuaresma. Y de verdad es un gozo muy, muy padre, porque dices, pude asociarme un poco a lo que Cristo quizá vivió en todo ese tiempo, ¿no? Es decir, la mitigación, la mortificación. Entonces, a lo mejor de esta manera también nosotros asociarnos a lo que Cristo hizo, o lo que Cristo padeció por cada uno de nosotros. Así es. Muy bien, amigos, y pues esos fueron algunos signos, algunos elementos propios de este tiempo pascual. Si ustedes conocen otro más, lo pueden comentar ahí, lo pueden dejar en comentarios, y así vamos a ir enriqueciendo esta reflexión. Y fíjense, bueno, vamos a pasar al siguiente punto.
Muchos nos preguntamos, ¿no?, empezando por nosotros, ¿cómo encontrar la esperanza de la resurrección de Cristo cuando nuestro mundo parece estar desesperado? Cuando todo parece pues ya no tener sentido, cuando pareciera que las cosas cada vez están peor. Para iniciar con esta reflexión, creo que nos puede ayudar mucho las palabras del Papa Juan Pablo II, si me permites, Dani. Sí, el Papa dice: no pretendemos que la vida sea toda belleza. Somos conscientes de la oscuridad y del pecado, de la pobreza y del dolor. Pero sabemos que Jesús ha vencido el pecado y pasado por su propio dolor a la gloria de la resurrección. Y vivimos a la luz de su misterio pascual, el misterio de su muerte y resurrección. Somos un pueblo de Pascua y Aleluya es nuestra canción. Ahora nosotros, ¿cómo hablarles a los que están allá afuera? Empezando, yo conozco varias personas que siguen los videos, que siguen las reflexiones. Son padres de familia, ¿no? Son personas que tal vez ahorita se ven como confundidos con todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo hablar de esperanza en medio de un mundo donde parece que reine, ¿no?, entre comillas, que reina la tristeza, la angustia, la desesperanza? Creo que aquí es muy, muy interesante, ¿no?, tocar este tema, porque pareciera que no hemos experimentado la Pascua, ¿no?, por toda esta situación que estamos viviendo como sociedad, como humanidad. Pareciera que seguimos hundidos en esa tristeza, en esa desesperanza. Sin embargo, creo que la clave está en estas palabras, ¿no?, que dice San Juan Pablo II al inicio de esto que tú acabas de comentar, ¿no? No pretendamos que todo tiene que ser, bueno, en términos muy coloquiales, ¿no?, todo sea un mundo color de rosa, ¿no? Para que podamos experimentar, por ejemplo, la luz, debemos de tener la noción de qué cosa es la oscuridad. Para que entendamos lo que es el bien, forzosamente necesitamos entender qué cosa es el mal. Para poder hablar de esperanza, necesariamente tenemos que experimentar, por ejemplo, lo que estamos viviendo, ¿no? Y solamente si logramos comprender estas situaciones, verdaderamente podremos vivir en la esperanza en un mundo donde pareciera que todo está de cabeza, que todo está al revés de como nosotros lo deseamos, de como nosotros quisiéramos vivir. Sin embargo, Dios se hace presente en todos los momentos de nuestra vida. Aun cuando pareciera que no está, Dios está presente en medio de nosotros y nos permite vivir estas situaciones para que nosotros podamos verdaderamente disfrutar de la alegría que viene después de esta situación. Creo que aquí tiene muchísimo que ver el dejarnos tocar por Dios para vivir en esa esperanza, en esa espera gozosa, ¿no? No como un anhelo de algo que ha de venir, sino como algo que está en nosotros y que ha de manifestarse con mayor plenitud en un determinado momento. Pero no porque sea algo inalcanzable, ¿no?, sino que está en nosotros, pero aún no se ha manifestado en su totalidad, ¿no? Creo que esta es la primera parte, ¿no? No sé, también puede ser esta parte de dejarse tocar por Dios, porque a veces somos nosotros los que nos cerramos a toda esta vida, a toda esta parte del amor de Dios. A veces nos llegamos a cuestionar: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no se manifiesta? Y creo que es entendible incluso el mismo cirio. No sé, me atrevo a hacer esta comparación. Por ejemplo, si todo este cuarto estuviera a oscuras, ¿no?, y solamente tuviéramos este cirio como fuente de luz, al encenderlo, en lógica, nos vamos a sentir más iluminados si estamos aquí. Más cerca. Si nos vamos al fondo, para allá o para allá, vamos a sentir que la luz empieza como a debilitar, pero no es porque se empiece a apagar o no empieza a desaparecer. Exacto, sino es porque nosotros nos alejamos de esa fuente de luz. Lo mismo pasa con la experiencia de Dios, ¿no? Si yo no me dejo amar, si yo me cierro a esa posibilidad, pues no es que Dios me deje de amar, no es que Dios se deje de manifestar, sino que yo o me cierro o me alejo. Pero totalmente cuando nosotros nos dejamos amar por Dios, viene una consecuencia, y es el poder amar a los demás. Solamente aquel que ha experimentado el amor, aquel que se ha dejado amar, es capaz también de amar. Porque en caso contrario, estaríamos haciendo cualquier otra cosa, pero no se llamaría amor. Porque para poder amar es necesario también experimentar el amor. De ahí la frase, a lo mejor que han escuchado mucho: nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, si no nos dejamos tocar por el amor de Dios, no vamos a poder amar a los demás, no nos vamos a poder amar a nosotros mismos. Entonces, durante todo este tiempo que estamos viviendo, creo que es preciso el dejarnos tocar por Dios, el dejarnos amar por Él, y entonces manifestar este amor a pesar de todas estas circunstancias
poder experimentar y dar el amor a los demás, como papá, como hermano, como mamá, como jefe de familia. Creo que es el momento donde más tenemos que manifestar ese amor de Dios. Creo que es nuestra tarea el decirles y el enseñarles a los demás cómo es el amor de Dios. Dios se manifiesta de muchas maneras y hoy, durante este tiempo, se está manifestando de una manera más concreta en las personas que tenemos a nuestro lado. Así es. Fíjate que en la semana también leía por ahí un tweet, ¿no?, de una persona, una maestra compartía que precisamente a ella le daba mucho gusto algo de esta cuarentena y decía, yo tenía un alumno que es un alumno especial y entonces ese alumno siempre vivía o siempre estaba en clases como muy triste, muy ansioso, nunca hacía caso, nunca obedecía, pero porque con ese alumno nunca podía estar, o ese niño nunca estaba realmente con sus padres, ¿no? O sea, siempre era escuela, salía y que si cursos, que si clases y todo esto, y los padres nunca tenían tiempo para estar con él. Y dice esa maestra, pero ahora me da gusto que me comparten fotos de él, que por primera vez está viviendo en familia, en el hogar, ¿no? Yo me imagino que de repente la mamá, como muchas mamás seguramente ya están un poco ansiosas por este tema de ser maestras también en casa, pero vamos, o sea, como tú lo has dicho, es un tiempo para experimentar y para demostrar ese amor que nos viene de Dios, ¿no? Y entonces creo que eso es un buen motivo. También podríamos pensar en los apóstoles. Ellos cómo vivieron, al menos antes de la resurrección de Jesús, ¿no? Creo que ahorita estamos todos viviendo de esa manera. Ellos en cuanto toman a Jesús, lo llevan ante el Sanedrín y lo toman como reo, ¿no? Ellos se van y quedan en sus casas, ¿no? Y quedan con miedo, y quedan en oscuridad, y quedan en dudas. Yo pienso, seguramente muchos de ellos habrán dicho, ¿y para qué dejé mi empleo? ¿Y para qué dejé mi familia? ¿Y para qué dejé mi hogar? ¿No? Si ya todo esto se vino abajo. ¿Cuántos de nosotros pues teníamos planes, ¿no? Claro. ¿Cuántos teníamos así como sueños, como ilusiones y para tal mes voy a hacer esto y para tal fecha esto? Y ahorita pues sí, prácticamente estamos como los apóstoles, ¿no? Encerrados, tal vez con miedos, tal vez todos los días recibiendo algo nuevo en las noticias, en redes, en cadenas, en tantas cosas que pareciera que nos van alejando, como tú ponías el ejemplo, sí. Nos van alejando de la luz de Cristo, ¿no? Entonces creo que esa es una buena oportunidad. Y fíjate cómo también esto nos debe llevar a comprender más en una reflexión profunda que la muerte no es el final. Y eso es lo que nos enseña Cristo. La muerte no es el final. Porque eso es lo que le va a dar sentido y esperanza a nuestra vida. El saber que nuestro recorrido, nuestro caminar en la tierra es eso. Un recorrido. No es que andemos como turistas, porque el que anda como turista pues solamente anda así como viendo y sí, comprando y todo. No, hay una frase que me gusta de Santa Teresita: el mundo es tu barco y no tu hogar, ¿no? En el mundo tú vas caminando dirigiéndote hacia la meta, con lo que empezábamos. La meta es el cielo, ¿no? Y entonces creo que eso nos puede llevar. Y también, Dani, bueno, creo que nos puede ayudar mucho los evangelios que hemos estado escuchando, especialmente el del primer domingo de Pascua, ¿no? Como María Magdalena, con lo que nos dice Marcos, ¿no? San Marcos, María Magdalena llega a la tumba. Bueno, San Juan nos va a decir que María llega a la tumba, María llega ahí pues llorando y buscando al Señor, y de repente se encuentra con el resucitado, ¿no? Y él le dice, ¿por qué lloras? Hoy pareciera que Jesús también nos dice a nosotros, sí. Creo que este tiempo está aún más marcado, ¿no?, por toda esta situación, y el Evangelio se encarna, si de por sí se encarna, se manifiesta cada vez que lo leemos, cada vez que lo proclamamos. Creo que en este tiempo se está manifestando de un modo más concreto, más vivencial. Entonces, las mismas palabras que Jesús dirige a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso todavía no creen? ¿Por qué lloras? Jesús se sigue dirigiendo a cada uno de nosotros y nos sigue cuestionando para ver si nuestra confianza está puesta en Él o está puesta solamente en nuestras fuerzas, para ver si nuestras aspiraciones están, como decías, Padre, en las cosas del cielo, como dice la Sagrada Escritura, o están solamente en cosas de este mundo. Porque si nos basamos solamente en este mundo, es por eso que vivimos con desesperanza, es por eso que vivimos a lo mejor ya desilusionados de decir, se me arruinaron mis planes porque iba yo esto, iba yo lo otro, ¿no? Pero porque a veces solamente nos quedamos en el mundo terreno, ¿no?, en el mundo terrenal. Y lo cierto es que nuestra meta no es esta vida, sino la verdadera vida, en Dios, en Cristo. Y para ello, la muerte es solo un paso, no es el fin,
es solamente ese paso para experimentar la verdadera vida en Dios nuestro Señor, en esa vida que ya nunca se va a acabar. Entonces creo que debemos de esforzarnos por vivir en nuestra vida, nuestro paso por este mundo, de un modo tal que nuestras acciones reflejen que creemos en la vida eterna, que creemos en la resurrección y que no vivamos desesperanzados, al contrario, que vivamos alegres, que hagamos lo que está en nuestras manos para un día poder participar de la alegría de la vida eterna junto a Jesús nuestro Señor. Así es, y bueno, en este tercer domingo de Pascua, ya tercero, vamos a escuchar el Evangelio de los discípulos de Emaús. Ya lo hemos escuchado y reflexionado en la primera semana de Pascua, pero este domingo se va a hacer presente. Y creo que todos nosotros también debemos sentarnos delante de Jesús, debemos interiorizar en nuestro corazón y decirle esas palabras de los discípulos de Emaús, ¿no? Quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde y anochece. Quédate con nosotros, Señor. Todos de verdad debemos decir desde nuestro corazón, quédate con nosotros, Señor, porque es lo que necesitamos. Es lo que más es a quien necesitamos en estos momentos difíciles. Y de verdad, vivir nuestra celebración desde casa, desde donde estemos, que todo esto pues sea una luz en medio de nuestros días. Muy bien, amigos, pues esto ha sido el video de esta semana. Agradezco mucho nuevamente al Padre Dani. Por ahí abajo estarán apareciendo, ojalá, sus redes sociales, cómo lo pueden encontrar. Padre, muchísimas gracias. Al contrario, Padre Beto, un gusto poder colaborar. Esto me trae gratos recuerdos de la vida de seminario. De verdad, un gusto poder compartir con ustedes. Y pues seguimos trabajando en lo que podemos para poder seguir evangelizando a través de los diferentes medios, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Así sea. Y bueno, no olviden suscribirse, no olviden compartirlo en sus redes sociales, compartirlo ahí en sus grupos de WhatsApp en lugar de enviar cadenas, envíen el video. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Gracias, Dani. Excelente domingo a todos.